¿Qué tal, gente? Hoy vamos a reaccionar a este análisis increíblemente detallado de la operación Determinación Absoluta. La operación real que capturó a Nicolás Maduro hace apenas 2 semanas. Esto no es ficción. Esto pasó el 3 de enero del 2026. Fuerzas especiales estadounidenses entraron a Caracas y sacaron al dictador venezolano de su búnker en Fuerte Tiuna. Y este video que vamos a ver tiene un nivel de detalle técnico y táctico absolutamente impresionante. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar cómo se ejecutó una de las operaciones militares más audaces de la historia reciente. Empecemos. Fue mucho antes de la captura de Nicolás Maduro. Durante semanas, cada vez que los aviones de combate estadounidenses se aproximaban al espacio aéreo venezolano, ocurría siempre lo mismo en el corazón del régimen. No era una reacción excepcional, pero tampoco se trataba de una respuesta improvisada. Lo que los equipos de Delta Force y CIA, observando el complejo en el que estaba Maduro, vieron era que había un protocolo que se repetía una y otra vez. Lo que parecía una simple medida de seguridad presidencial acabó revelando la pieza del puzzle que faltaba. Un patrón perfectamente predecible Esos guardaespaldas están muy bien alimentaditos para ser cubanos. En la protección de Nicolás Maduro Moro. Y cuando un objetivo se vuelve predecible, deja de ser tan intocable. Y por eso a lo largo de este vídeo os vamos a explicar cuál era esa pieza clave. Y hablando de operaciones especiales y helicópteros de combate, ¿te gustaría probar? No, promo no. Así que si te interesa, haz clic ya. Por cierto, para la elaboración de este vídeo hemos preguntado a personal de fuerzas especiales, a pilotos de combate. Además de eso, evidentemente hemos buscado la cuenta de Yasser Trujillo y de otras personas, pero fundamentalmente de él, que es la referencia Pastique maní. Esto hay que disfrutárselo, gente. Esto hay que disfrutárselo. en todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Y además de todo ello hemos consultado con Daniel S., un habitante de Alto Prado, situado junto a Fuerte Tiuna, a quien quiero darle las gracias las detalladas descripciones que nos ha provisto de la zona y del perímetro que rodea el Fuerte Tiuna y que está junto a su casa. Así que dicho esto, creo que esta va a ser como mínimo la mejor reconstrucción hecha hasta la fecha de lo que sucedió en la operación Absolute Resolve en YouTube. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Desde el verano, el mando sur de los Estados Unidos busca prepararle un menú de opciones al presidente Trump. Entre esas opciones hay varias, unas pasan por un bombardeo limitado, otras pasan por una campaña aérea prolongada, pero una de ellas, la más audaz, consiste en capturar al líder de Venezuela, pues Trump quiere resultados radicalmente importantes a la vez que con un mínimo coste, y esta es la única manera de alcanzar esos resultados a bajo coste. Así que, de esta forma, desde el verano se empieza a trazar este plan junto a otro. Imagínatelo, se despliegan activos del primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta, en combinación con equipos de la CIA, ambos con el objetivo de humanizar a Maduro, esto es, conocer cada minuto de la vida del dictador venezolano. La CIA y la Delta Force se reparten los objetivos y además le piden apoyo en la vigilancia a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que pone a su servicio el uso de satélites. La Delta Force esconde puestos de observación ocultos en las lomas que circundan Fuerte Tiuna. Los equipos de la CIA, por su parte, se dedican a alquilar apartamentos estratégicamente situados en las zonas urbanas adyacentes a Fuerte Tiuna. El objetivo táctico de ambos, producir inteligencia sobre el patrón de vida, en terminología CIA, el Pattern of Life o caracterización del objetivo. Se busca identificar así brechas, procedimientos. Esto es real. Mira, Delta Force y CIA pasaron meses estudiando cada movimiento de Maduro. El Pattern of Life es básicamente convertirte en la sombra de alguien. Saber dónde estás cada segundo del día. Los satélites que pusieron de observación o los apartamentos alquilados. Esto, brother, esto es inteligencia a más alto nivel. Esto es inteligencia a alto nivel. Tú solamente date cuenta el tiempo, los meses que pasaron para que este operativo se diera y cuántas personas estuvieron involucradas en ello. Y obviamente yo me imagino que también gente de la propia dictadura chavista han estado involucrados. Pero es impresionante, bro. La rapidez y la eficacia que tuvo
Este operativo fue de película, brother. Esto fue de película, literal. No, vaya, yo diera lo que no tengo por ver las cámaras de los Delta Force, que eso va a haber sido impresionante, ¿verdad? Movimientos de la Guardia y protocolos presidenciales de seguridad. Y mientras todo esto sucedía, la US Navy organizaba sus patrullas aéreas con el fin de poner a prueba la defensa aérea venezolana de origen ruso. Y es entonces, con esas patrullas que va lanzando la US Navy, cuando se da el hallazgo que, a mi modo de ver, como hipótesis de trabajo, cambia todo. Atentos. Durante semanas, desde los portaaviones norteamericanos despegan escuadrillas enteras de F-18 y con cada nueva noche, los pilotos estadounidenses recortan su distancia con la costa, amagan más agresivamente. Y mientras esto sucede sobre el Mar Caribe, en Fuerte Tiuna, los equipos de vigilancia confirman un mismo patrón. Ese patrón consiste en que, en cuanto los radares de alerta temprana de origen chino que usa Venezuela detectan esas concentraciones de cazas aproximándose a la costa venezolana, se le dice por parte de la Guardia Presidencial de Maduro que se introduzca en el búnker en Fuerte Tiuna, al punto de que el mandatario venezolano cada vez pasa más horas y más noches dentro del mismo. Y esta información es clave, porque es la que permite a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos saber dónde va a estar el objetivo en todo momento, y esto ya es importante. Así que llegados a este punto, la clave de si el plan era realizable o no pasaba por analizar las defensas del complejo presidencial en general y del búnker presidencial en particular. Fuerte Tiuna no es una mera base militar, es mucho más que eso. Es el complejo fortificado que agrupa los cuarteles generales y unidades militares más importantes del país. Es el cerebro político-militar del régimen. El complejo en sí consta del sector de las academias militares, hospitales y cuarteles generales al norte, la zona residencial para la guarnición y la oficialidad en el conjunto de viviendas y edificios, conocido como Ciudad Tiuna, los campos de tiro del sur y en el centro, el corazón del complejo de seguridad presidencial. El búnker además tiene galerías que abarcan más de 1 kilómetro de diámetro, con al menos 2 puertas fortificadas conocidas. La principal, que da al propio Fuerte Tiuna, y la secundaria, al oeste, que da a la zona residencial de Alto Prado. Además, dentro de Fuerte Tiuna se sitúan los batallones de protección presidencial que proveen la seguridad a corta distancia. El batallón de caballería Yala, que provee la URRA o Unidad de Reacción Rápida, que opera como reserva, y por supuesto, los 2 grupos de defensa aérea de punto, uno armado con el sistema ICLA-S y el otro armado con cañones antiaéreos ZU-23-2, ambos sistemas de origen ruso. Y es entonces en Navidad cuando Donald Trump da la orden de capturar al presidente de Venezuela, el plan más ambicioso, con el cual pretenden encapsular a ese gobierno y forzarle a hacer básicamente lo que Estados Unidos determina. Brother, yo me estoy... Ese lugar... Déjame ver. ¿Ustedes vieron? Fuerte Tiuna. Mira para esto, en serio. La locación, bueno, impenetrable obviamente no es porque al final lo penetraron, pero es bastante... Está muy bien estratégicamente esto. Y se me da un aire que lo mismo hicieron en Cuba, en lo que se le dice kilómetro cero. Pero es que en La Habana no. En La Habana yo no recuerdo algo esto está más pro, por así decirlo. Esto está mucho mejor que montado que en la propia Habana, que el kilómetro cero, pero viene siendo más o menos la misma historia que el kilómetro cero. Pero ahora tú te imaginas a Maduro cada vez que sentía un avión, la Fuerza Armada bolivariana, corriendo cada vez que sentía un avión o algo, y corre para el búnker, y sale del búnker, y corre para el búnker, y sale del búnker. Mientras tanto, Diosdado dando vuelta en el carro, a Venezuela, vestido de militar, aparentemente muy tranquilo, pero todos están cagados. Y siguen cagados. ¿Quién los manda a burlarse del Yankee? Impresionante, sigamos. El camino hasta Caracas es una especie de buscaminas, o más bien de buscabucs, porque el potente sistema antiaéreo de origen ruso Buk M2E es sin duda la mayor amenaza que pueda encontrar en esta zona un helicóptero. El Buk es un potentísimo sistema antiaéreo ruso de medio alcance. Su misión es llenar el espacio que existe entre los pequeños misiles antiaéreos portátiles y los masivos misiles de largo alcance S-300. Tiene además la ventaja de que integra el radar de tiro y el vehículo lanzador en un solo vehículo.
En el caso de Venezuela, además, este se desplaza sobre ruedas, al contrario que los típicos Buk rusos. Y eso, justamente, lo convierte en un arma muy móvil y difícil de cazar. Además, es bastante resistente a las contramedidas de guerra electrónica. En Cuba hay de eso. Esto de que sean móviles, eso es cosa de Cuba. No obstante, en la guerra de Ucrania se han capturado numerosos Buk que sin ninguna duda han sido enviados a Estados Unidos para su estudio, por lo que es probable que los norteamericanos hayan podido desarrollar contramedidas de guerra electrónica, todas ellas hilvanadas específicamente para atacar a esos Buk. Nadie sabe ciertamente cuántos lanzadores por batería tiene Venezuela, menos aún cuántos tenía realmente operativos el día del ataque. Pero está claro que tenía un número importante de ellos a su disposición. Efectivamente, el sur de Caracas está protegido por los Buk de Fuerte Guaycaipuro. La propia capital los guardan los Buk de La Carlota. Mientras que en la costa, estos antiaéreos se ubican en La Guaira y Carmen de Uría, así como en Higuerote, protegiendo toda la fachada caribeña. ¿Cómo lidiar con este cuadrado antiaéreo? Pues básicamente de dos formas. La primera es el colapso. Cayendo los misilazos, que creo que fue lo que hicieron. Y la segunda, la sombra. Ah, pues no. En la operación Escudo del Desierto, allá por 1990, la Fuerza Aérea de Estados Unidos logró arrasar la defensa aérea iraquí a lo largo de 3 meses. Eso es una cosa, ciertamente. Y otra muy distinta es abrir un pasillo aéreo en menos de 2 horas. Es decir, que era necesario provocar el colapso del sistema de defensa aérea táctica que protegía Caracas por al menos unas horas. Y para ello además no bastaba con destruir o anular los antiaéreos venezolanos. En su lugar era vital sembrar la confusión, aniquilando los sistemas de comunicación de las baterías antiaéreas, empezando por el sistema troncal, el sistema Tetra. Y todo ello por culpa de no haber pagado por el... ¡Oh! Ya va. Mira, a ver. Los Buk es un sistema antiaéreo que no es juego, es bastante bueno, son buenos. Pero espérate, porque la estrategia, o sea, no era meterle misilazo, era cortar las comunicaciones. Es que es como el punto débil o el talón de Aquiles de este sistema. Pero lo jodido es, y lo poético del asunto es que precisamente por mala paga, ahora, porque yo había escuchado la noticia de cuando... A ver, mira, Venezuela no pudo pagar un sistema que tenían ellos, ¿cómo que se llamaba? El sistema de satélite de los chinos, ¿cómo era que se llamaba? Espérate, déjame ver, era el Benz... Qué jodido. Sin coordinación cada batería antiaérea queda aislada. Esto, mira, Venezuela no pudo pagar, sí, se llaman los Vensta, a ver, Vensta, sí. No, Benesat, por Dios. Los Benesat, ok, que no se lo pudo pagar a China. Quedaron dependiendo de antenas de microondas en las montañas. Cuéntame. O sea, más fácil no lo pudieron tener los americanos. Qué ironía, por Dios. Para que vean, mira, esto es producto de las sanciones que hay, que tienen los Estados Unidos, tanto a China como a Venezuela. Y mira, tuvieron consecuencias militares años después. Interesante. Satélite. Atentos. Efectivamente, en 2008 el Benesat 1 fue puesto en órbita y durante casi 12 años proveyó comunicaciones seguras de vídeo y voz a la defensa aérea caraqueña. Sin embargo, ante la presión económica que sufría el régimen, nunca se pudo pagar a China por el lanzamiento al espacio del satélite de sustitución, el Benesat 2. De esta forma, para 2020 Venezuela no tenía conexión satelital para su defensa aérea. Así... Yo recuerdo que en Cuba estaba como que... ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque es que en aquel entonces, aunque yo era bastante... Tengo vagos recuerdos de que Venezuela tenía satélites, etcétera, etcétera, que había logrado tener sus propios satélites. Pero lo que nunca me imaginé es que estuviera relacionado con esto. Qué heavy, brother. Las cosas, los sufridos operadores antiaéreos de Venezuela trataron de recuperar y Bueno, tenía. actualizar el sistema de comunicaciones antiguo, un curioso sistema de radio UHF y microondas direccionales. Literal, es como que muy arcaico. O sea, no es tan muy arcaico, sino es que es más... dada las tecnologías que hay hoy en día, es pan comido desactivar eso. Y sí,
Ese enlace vía microondas exigía antenas estratégicamente situadas en diversas cumbres de Venezuela. Efectivamente, esas instalaciones, de las que dependía todo el sistema de comunicaciones no satelitales Tetra y el sistema de fibra óptica, atacados, como prueban los bombardeos sobre el cuartel general de las milicias bolivarianas, que es un centro de telecomunicaciones de primer orden para la FAM, las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas también destruido, las antenas de microondas de El Volcán o las de Maitana. Todo fue anulado. Así que sí, desde el primer momento del ataque, las unidades venezolanas quedaron aislados y prácticamente sin comunicaciones, obligadas a contar con el uso de teléfonos móviles que eran muy peligrosos de utilizar debido a la probabilidad elevadísima de que la NSA tuviera pirateados los distintos terminales y las antenas de telefonía. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa: de haber tenido el Benesat 2, ese satélite probablemente tampoco habría servido, porque dadas las capacidades de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, es muy probable que estos hubieran sido totalmente interferidos, si no destruidos directamente o incluso hackeados. Pero es que esto no acaba aquí, hemos hablado solo de las comunicaciones. Evidentemente Estados Unidos no iba a dejar... Para que vea la importancia ahí de estos programas que hay hoy en día. Muchos países tienen, pero sobre todo creo que China y los Estados Unidos. Pero bueno, no tengo mucho. El programa este que hizo los Estados Unidos, Space Force, mira, sirve para este tipo de cosas. Que mucha gente decía, porque esto, las guerras de la galaxia. Un poco sí, pero mira, es muy importante desarrollar eso. Y es un departamento bastante crucial para la defensa nacional o la defensa del mundo. Trazar el asunto de los sistemas antiaéreos Buk de origen ruso. Por mucho que se hubieran quedado sin comunicaciones, esos sistemas con su radar aún se podían disparar y eran sin ninguna duda una gran amenaza. Y sí, los estadounidenses decidieron dedicarle a estos sistemas una de sus nuevas armas. Amigos y amigas, les presento al LUCAS, o Low Cost and Crude Combat Attack System. Básicamente... Bueno, los americanos son tan creativos a poner los nombres. Literal. Tiene que ser Hollywood, de aquí de Estados Unidos. Una versión norteamericana del famoso Shahed 136, con una pequeña diferencia. LUCAS es más pequeño y más preciso, pero sobre todo, es capaz de colaborar con otros LUCAS con el fin de buscar objetivos visuales. Los LUCAS lo que hicieron básicamente fue saturar a los sistemas Buk por número, y si algún Buk logró defenderse, se las tuvo que ver con los cazas de guerra electrónica EF-18 Growler, que disparaban sus misiles antirradar en cuanto alguien encendía su radar. Si a todo lo anterior le sumamos las andanadas iniciales de misiles crucero y drones suicida, y recordamos que las comunicaciones fueron cortadas de raíz, es comprensible que los antiaéreos supervivientes reaccionaran tarde y mal, sin atreverse siquiera a encender sus radares. Por último, en los escuadrones de vigilancia y control que con sus radares de alerta temprana debían advertir de las oleadas enemigas, lo cierto es que también hubo bajas. Lo sabemos porque el Escuadrón 3911 comunicó la muerte de uno de sus integrantes durante un ataque nocturno. Dicho escuadrón tenía la responsabilidad de vigilar la fachada caribeña y se ubicaba en los altos de Irapa con su radar chino JH-12, una de las primeras posiciones golpeadas por los estadounidenses. En definitiva, con toda esta presión y la llegada de nuevas escuadrillas de cazas furtivos F-35, los antiaéreos supervivientes estaban... Bueno, un poquitico más rápido. No quiero echarme tampoco la tarde entera aquí, aunque está muy interesante el video. O sea, hasta ahora yo no había visto un video tan detallado. Pegados y atemorizados. Pero ojo, porque esto de por sí no era suficiente. Recordemos que ese día nadie sabía ni podía intuir que el objetivo de Estados Unidos era Maduro. Así que no bastaba con anular los antiaéreos. Era necesario lograr infiltrar una columna de 11 a 15 helicópteros hasta Fuerte Tiuna. Y eso exigía aprovechar las sombras. Y no. Las sombras no son esos helicópteros dotados de camuflaje nocturno que tan bien funcionaron, porque en los vídeos que grabó la gente aquel día no se veía un pimiento, no se veía ni uno de esos helicópteros. Me refiero a que Caracas está encajonada en un valle y se halla rodeada de montañas. Las sombras para el radar aparecen entre las montañas cuando se vuela a baja o muy baja cota, y si el defensor no tiene radares o antiaéreos en cada valle, al final es inevitable que aparezcan pasillos, rutas invisibles que permiten infiltrarte volando bajo. Y esa es la clave. El colapso del sistema de defensa aérea y de las comunicaciones se le suma la llegada por sorpresa
de los helicópteros de las fuerzas especiales. Y así es como empezaba la fase clave. A esa hora llegan a Caracas los primeros misiles de crucero y drones que alcanzan sus blancos en Fuerte Tiuna y otras partes de Venezuela. Las cámaras de vigilancia, de hecho, captaron el momento exacto en el que esto sucedió. Por cierto, sí, la agencia responsable del espionaje tradicional en Estados Unidos, que es la CIA, y la responsable del espionaje informático, que es la NSA, tienen una especie de hijo en común, un programa ultrasecreto conocido como SCS, o Servicio de Recolección Especial. Se sabe que el SCS trabaja en Venezuela gracias a las revelaciones del caso Snowden, así que es muy probable que gracias a esa combinación de agentes de campo de la CIA y capacidades de penetración informática de la NSA, los norteamericanos usaron las cámaras de seguridad alrededor de Fuerte Tiuna con el fin de hackearlas, piratearlas y monitorizar a Maduro. Pero fijaros en estas fotos, fijaros en el antes y fijaros en el después. Es evidente que en las primeras horas, en los primeros minutos del ataque, las principales unidades de la guarnición de Fuerte Tiuna, concretamente de la guarnición presidencial, fueron completamente barridas. Y por supuesto, las subestaciones eléctricas que alimentaban Fuerte Tiuna también fueron aniquiladas, provocando el apagón generalizado que se observa en los vídeos de aquel día. Todo estaba a oscuras en Fuerte Tiuna. Y entonces es cuando, sin que nadie se lo esperara, aparecen los helicópteros de los Night Stalkers, los acechadores nocturnos, la élite de los pilotos de fuerzas especiales. Y esa gente contaba con algunos juguetitos, como el MH-47G, que es un helicóptero que tiene una serie de sensores especiales, sobre todo una serie de radares para leer el terreno. Brother, pero aunque tengan jugueticos, la habilidad que hay que tener para volar esos helicópteros, eso es insano, bro. Y más a ras de montaña para que los misiles no te... Bro, qué buenos son. Y poder hacer un pilotaje de baja cota, gran velocidad y nocturno. Esa es la otra, que fue de noche, que es peor todavía. Joder. Los testimonios nos indican que antes de llegar a Caracas por el sur, los helicópteros volaron cerca de Santa Teresa y Ocumare del Tuy, pero aún es una incógnita por dónde penetraron para evitar ser detectados. Lo que sí parece claro es que llegaron por el sur y aplicaron una vieja táctica de fuerzas especiales. Es decir, en lugar de dirigirse directamente desde el sur a Fuerte Tiuna, lo que hicieron fue dar una especie de rodeo, trazar una especie de U y así caer sobre Fuerte Tiuna. Efectivamente, mientras un pequeño grupo de MH-60 Seahawk se posaba en Fuerte Tiuna, al otro lado del valle la fuerza principal distraía a los defensores venezolanos. Aquella fuerza principal incluía dos MH-60 Seahawk en cabeza, listos para proteger la columna, dos MH-47 Chinook, probablemente cargados de Rangers y material de apoyo, así como otros 5 MH-60 detrás. Este era el grupo principal de ataque. Claro, quiero que os imaginéis en ese momento lo que sentían los defensores, lo que emocionalmente percibían. Lo primero de todo es que se fue la luz, todo a oscuras. Después llegaron las explosiones, que produjeron heridos, muertos, gritos y olores. Entonces empezó a sonar el sonido de los motores a reacción que los estadounidenses usaron en sus cazas con el fin de enmascarar el sonido de los helicópteros. Nadie había avisado de nada porque habían fallado las comunicaciones y de repente mirabas al cielo y te encontrabas un helicóptero negro vomitando Delta Force justo encima de ti. Evidentemente, el efecto sorpresa se había logrado, pero aún quedaba un reto: atrapar a Maduro y no sufrir un desastre en el intento. Y eso quizás suene sencillo de decir, pero cuando un dictador se ha trincherado en un búnker tras varias puertas de hormigón y acero junto a varias decenas de fuerzas especiales, de avispas negras de las fuerzas especiales cubanas, pues es otra historia. Tienes muy poco tiempo para hacer el trabajo antes de Avispita. que lleguen refuerzos y fracase la misión. Ante la falta de electricidad, los artilleros venezolanos tuvieron que encender los generadores auxiliares de sus cañones ZU-23-2. Además, tuvieron que aprovisionar su pieza a oscuras y tuvieron, evidentemente, que encender sus sistemas de visión nocturna. Pero el proceso, la verdad, era demasiado lento. Por lo menos los tiradores del Manpad Igla S ruso deberían haber tenido un poquito más de suerte, ¿no? Ciertamente. No es que los operadores supervivientes de aquellos Manpad no lo hubieran intentado, de hecho lo hicieron. Es un hecho que se dispararon algunos misiles, otros fallaron y otros directamente fueron desviados por las contramedidas de guerra electrónica de los helicópteros, concretamente por el uso de una especie de torreta con un láser encargado de deslumbrar a la cabeza de guía de un misil como el Igla S, lo que les hizo, como digo, fallar. Vale, y todo esto... Para los que juegan videojuegos, en Battlefield, el que tú pones para... El sistema es muy parecido cuando desactivas la granada. Él detecta un proyectil que viene en camino y ¡puf! Básicamente estaba pasando realmente en Fuerte Tiuna, que como ya sabéis es una de las caras de la montaña del Cerro Ávila, pero ¿qué sucedía en el otro lado? ¿Qué sucedía en la parte del acceso secundario al búnker de Maduro?
¿Qué sucedió en definitiva en Alto Prado? Porque claro, Maduro, en teoría, podía escapar por ahí. En teoría. Básicamente, las fuerzas especiales de Estados Unidos crearon 2 anillos de seguridad con un fuerte apoyo aéreo. En el anillo exterior, los Rangers, que probablemente desembarcaron en el campo de tiro de Fuerte Tiuna, mientras que la Delta Force lo hizo en el interior, en un pequeño campo de béisbol junto al búnker. A partir de ahí trataron de acceder al mismo, quizás utilizando explosivos en el proceso. Pero todo esto no fue coser y cantar, no, los estadounidenses necesitaron bastante tiempo, alrededor de 90 minutos, y en ese periodo les dispararon, se produjeron los 8 o 9 heridos, incluyendo 2 pilotos muy graves con disparos en las piernas. Todo esto evidentemente fue durísimo, pero por cierto, efectivamente, que se me había olvidado, ¿qué pasa con la entrada secundaria al búnker de Maduro? Vamos a verlo. Esa zona era muy mala para que un helicóptero hiciera siquiera un fast rope. El caso es que le hemos preguntado a Daniel S., un habitante de Alto Prado que justamente vive en el lado de la montaña a la que da la salida secundaria al búnker de Maduro. Le hemos preguntado si oyeron helicópteros esa noche. Curiosamente, no lo hicieron. Oían sobre todo motores de aviones a reacción, pero no de helicóptero. Esto es muy llamativo porque evidentemente en una operación de estas características jamás dejarías una vía secundaria de este tipo sin bloquear por si se te escapa por ahí. Entonces, si ahí no fueron los helicópteros, ¿cómo taponaron esa salida del búnker? Nuestra fuente, que vive cerca del complejo presidencial, nos ha indicado que existen numerosos accesos antiguos, poco o nada vigilados al perímetro, y aparentemente sin ningún tipo de cámara de vigilancia. Además, se trata de Alto Prado, una zona, un barrio de opositores totalmente antichavistas. Y lo cierto es que cuando le hemos preguntado a un miembro de las fuerzas especiales, nos ha indicado que lo más normal en un lugar así habría sido infiltrar meses antes de la operación a un equipo de fuerzas especiales, que habría hecho vida en la zona, en Alto Prado, que habría vigilado el búnker en esta dirección, de tal forma que el día de la operación se habrían infiltrado a través del perímetro por unas vías ya estudiadas a fin de impedir que Nicolás Maduro pudiera intentar huir por ese acceso. Llegada esta hora, el combustible de los helicópteros se agotaba rápidamente. Había varios pilotos heridos, mientras que desde Fuerte Tiuna los defensores empezaban a reorganizarse para contraatacar y llegar hasta su presidente. En paralelo, los avispas negras resistían con uñas y dientes dentro del búnker presidencial. Y entonces el JTAC, es decir, el controlador aéreo terminal, ante la presión que sufrían los Rangers en el perímetro exterior... Hablando de eso, hay rumores. No solo, o sea, esto no es un rumor. Ellos extrajeron todos los dispositivos, teléfonos, computadoras que habían cercanos allí donde estaban, ¿no? Y se habla de que, de que hay más de 32 muertos cubanos. Son muchos más. Y lo otro es que incluso tomaron algunos vivos. Hay algunos que los apresaron. Vamos a ver si con el tiempo esa información sale y se sabe un poco más del tema. Solicitó varios ataques de los MH-60DAP. El MH-60DAP es básicamente un helicóptero Seahawk armado con cañones, ametralladoras minigun y cohetes que arrojan una tormenta de fuego a corta distancia, como se ve en las imágenes. Normalmente es el JTAC quien les indica dónde deben disparar, pero si hay un gran riesgo inminente, pueden recibir la orden de responder al fuego de forma intuitiva, a su libre elección. Y al fin, en ese tiroteo, la Delta Force se impuso gracias a su preparación superior, a que habían ensayado cómo limpiar, cómo entrar en ese búnker, lo que se iban a encontrar, y además, por supuesto, gracias a que tenían mejores gafas de visión nocturna. Y a partir de ahí lo que se hizo es la explotación. No sabemos cuánto duró esta fase, cuánto tiempo tuvieron, pero sin duda extrajeron terminales móviles, extrajeron PCs, extrajeron todo lo que encontraron de inteligencia para que luego lo explotaran la CIA y la Agencia de Defensa estadounidense. Así concluyó la operación, yendo justitos de combustible y llevándose vivo a Nicolás Maduro Moro, que sería utilizado para controlar al régimen del país. Ya veremos con qué futuro. En todo caso, esta operación marca el 10 en operaciones especiales de captura de VIPs, de Very Important Persons. Una operación que será estudiada sin duda en décadas venideras y que habrá... Y mucho que será estudiada. Porque es que, bro, estamos hablando... Mira, estamos hablando de que al final esta gente fueron tan eficaces y tan rápidos. Imagínate el infierno del fuego, el infierno que esa gente provocaron ahí en menos de nada. Impresionante. Y a ver qué aparece en los teléfonos. Y no solo en los teléfonos y toda esa información que revela las cuentas internacionales bancarias que puede tener el régimen, sino todo lo que cante Maduro. El futuro es emocionante. ¿Sabes qué? La coordinación entre la CIA, la NASA, los Delta Force, el Navy, nivel Tier 1, Trump observó todo a tiempo real, brother. Yo quiero ver esa imagen. Pero bueno, vamos a ver, algún día va a salir.
Sin más, amigos, esto fue real. Hace apenas 2 semanas, Estados Unidos ejecutó una de las 3 operaciones especiales más audaces de la historia moderna. Lo que más me impresionó, los meses de preparación, no fue para nada improvisado. Fue quirúrgico, coordinación perfecta entre la CIA, la NASA, el Delta Force, los Navy, todo sincronizado. El exprimir las debilidades, el satélite no pagado, las comunicaciones vulnerables, ejecución impecable, entraron, capturaron a Maduro y se fueron echando. En solo 40 minutos, brother. Ahora Maduro está en Nueva York, enfrentando cargos de narcoterrorismo y Venezuela tiene una presidenta interina y el mundo cambió. Este video que acabamos de ver es probablemente el análisis más detallado disponible en español de cómo se ejecutó esta operación. De verdad, me quito el sombrero, brother. Tremendo trabajo de cosas militares que este creador. ¿Cómo afectará esto a América Latina? Déjame saber en tus comentarios. Y no olvides, brother, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao. Los quiero mucho, patria y vida. Cuídense mucho, gente buena. Adiós.